cuéntenos, usted justamente, para aquel que no lo conoce, reside allí cerquita de Rosario, San Lorenzo, que no es conocido por muchos como uno de los lugares donde salen también las agroexportaciones del país. Así es, acá estamos en la ciudad de San Lorenzo, en el nodo agroexportador de la República Argentina. Uh-huh. Y bueno, sobre esos temas, ¿no? Sobre la importancia del río Paraná, sobre qué es nuestro río, la hidrovía, sobre eso usted también ha trabajado, trabaja mucho, ha escrito, también trabaja junto a Delfrade, que es un reconocido dirigente, ¿no? Político de la provincia de Santa Fe. Sí, y un poco tiene que ver con eso también. Yo siempre lo aclaro, no soy historiador, sino soy periodista e investigador, estudio principalmente temas vinculados a la economía, a la agroexportación, como mismo mencionás, y pareciera que en principio podría tener poco que ver con estudiar la historia y con estudiar un personaje como Bernardo de Monteagudo, pero en realidad me parece que el nodo que une la pasión por conocer la historia argentina y por conocer en particular personajes como Monteagudo y la historia actual tiene que ver con eso, ¿no? Con pensar los intereses nacionales, con pensar los intereses de la patria y por descubrir un personaje como este que en la historia argentina ha sido por lo menos ocultado, podríamos decir, o por lo menos poco difundido. Claro. Y que tuvo como eje central de su trabajo, de su trabajo intelectual, eso, los intereses de América y los intereses de la patria frente a la prepotencia de lo que en aquel momento eran las grandes potencias extranjeras, ¿no? Uh-huh. Para refrescar memorias y justamente haciendo referencia a este cierto ocultamiento, ¿no? Sobre este personaje, esta figura, ¿quién fue Monteagudo? Bueno, mirá, Bernardo de Monteagudo es uno de los principales intelectuales de toda la Revolución Americana. Uno cuando piensa en aquel momento, estamos hablando en las vísperas de la Revolución de Mayo, cuando empieza a aparecer fuertemente la vida política de Monteagudo, tiene que pensar en América, porque la patria en ese momento tenía que ver con América y tenía que ver con la liberación de América de la opresión española y de la opresión de las otras potencias como Inglaterra que también empezaban a aparecer. Monteagudo es, por eso decimos ocultado, porque cuando uno revisa, para no hacerlo largo, revisa los principales hechos de América, de la liberación de América, estamos hablando de la Revolución de Mayo, estamos hablando de la Revolución de Chuquisaca, que se dio un año antes, exactamente el 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca, también contra la opresión colonial, cuando piensa en la independencia de Chile, cuando piensa en la independencia del Perú, y cuando piensa en los grandes patriotas como Bolívar, O'Higgins, San Martín, siempre va a encontrar, cuando investiga un poco, a su lado la figura y la obra de Bernardo de Monteagudo, teorizando y desarrollando todo lo que tiene que ver con la docencia patriótica de aquel momento. Por eso decimos que un personaje así que ha tenido una impronta y una importancia tan grande y tan profunda en la liberación americana, es muy difícil entender si uno no conoce su historia, porque hoy, por ejemplo, no es de los principales personajes que estudiamos en las escuelas, que estudiamos en los libros de historia, ¿no? Por supuesto. O sea que en este libro, que es la segunda edición, tengo entendido, se van a encontrar con todo ese material, ¿no? De alguna forma para refrescar memorias y también traerlo y entender muchas cosas de nuestro presente. Así es, por eso el libro también se llama ¿Por qué volver a Monteagudo? Que podría haberse llamado tranquilamente cuando lo fui pensando en el camino ya del desarrollo de las presentaciones, ¿por qué volver ahora a Monteagudo? Y en realidad porque tiene, tanto en su obra como en su vida, tiene una importancia fundamental para poder pensar los problemas de la Argentina actual. La verdad que fui rescatando, fue muy difícil conseguir material, no hay mucho material disponible, si bien hay muy buenos libros previos y algunas biografías, no es un material fácil de acceder, su obra, y cuando uno la encuentra y la empieza a profundizar, lo que encuentra son muchos conceptos que tienen que ver con pensar la patria, pensar la nación y pensar América desde un pensamiento propio, pensarlo desde la necesidad del desarrollo interno y de los intereses nacionales, eso con lo que respecta a su obra, y después lo que aparece, que me parece que tiene vigencia y plena actualidad,
es cuál es el rol de los intelectuales en pensar hoy un desarrollo propio. Y la verdad que uno lo que entiende que son esas figuras que hoy necesitamos para poder pensar el futuro, ¿no? Claro. Para poder pensar, anclar en lo que ya pasó, pero poder pensar también en lo que necesitamos construir. Y en lo personal, ¿cree que este ocultamiento, ¿no?, de Monteagudo se debe a una cuestión, digamos, a propósito o por cierta ignorancia? Mirá, yo creo que la construcción de la historia es totalmente actual y siempre es política, ¿no? Uh-huh. La construcción de qué personajes elegimos, qué personajes destacamos y cuáles no, y me da la sensación que las corrientes historiográficas que en la Argentina sentaron las bases para poder pensar todo el periodo revolucionario de Mayo no son las corrientes que reivindicaban la política de Monteagudo, que tienen más que ver con aquella izquierda de Mayo, con la política de Mariano Moreno, con la política de Belgrano, con la política de gobierno del general San Martín. Entonces, con la política de Castelli, del cual también Monteagudo fue su compañero de expansión de la revolución en el norte de lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Toda esa corriente histórica que fue la que fue un poco desplazada y derrotada luego de la Revolución de Mayo y que tenía las ideas más vinculadas a la igualdad, a la libertad, a la soberanía popular, han quedado a escondidas. Y yo siempre cuento esto, que me parece que está en el libro ahí como un anexo, porque llega a tal punto el ocultamiento. Ahí estamos viendo, mientras charlamos, una imagen de él en la que se lo puede ver claramente sus rasgos mulatos, sus rasgos de descendencia afro. Y sin embargo, siempre les pido que hagan el ejercicio de buscar en internet, de googlear Bernardo de Monteagudo, y se van a encontrar con dos retratos. Con este que vemos acá, con este que usamos en la tapa del libro y que nosotros regeneramos un poquito con inteligencia artificial, y se van a encontrar con el Monteagudo blanco, con otro rostro, que fue el primero que circuló en la historia y que en realidad tenía que ver con una copia de la cara de un santafesino que era Beri Pintado, que había participado en la Revolución Chilena, pero que la historia inclusive ocultó sus rasgos originales. Durante mucho tiempo, Monteagudo para la historia fue blanco, Monteagudo para la historia fue europeo, y hasta ese punto, digo, se va transformando la historia. Fue muy impresionante ir a Tucumán. Yo la primera vez que presenté el libro lo presenté en su Tucumán natal. Conocimos su tumba, conocimos su lugar de nacimiento y conocimos la escuela Bernardo de Monteagudo. Y por ejemplo, ahí uno puede encontrar que todavía hoy, 200 años después de su asesinato, conviven las dos versiones de la historia, porque hay un busto con la cara del Monteagudo blanco y un busto con la cara del Monteagudo original de rasgos mulatos. Así que bueno, siempre lo cuento porque me parece un rasgo fundamental de cómo se construye la historia, ¿no? Bien, entonces mañana justamente es 8, ¿no? Se va a estar presentando la Feria Internacional del Libro, esta edición, segunda edición, justamente, ¿en qué horario? Por ahí justo ayer, nosotros justo vamos a andar por la Feria del Libro, justo coincide. ¿A qué hora? Mirá, bueno, vamos a estar presentándolo 20-30 horas en la Sala Pizarnik, en el pabellón amarillo, junto a Luciano Orellano, que es prologador del libro y que también es un poquito el que sembró esa semilla de curiosidad en mí sobre la figura de Monteagudo, con el cual comparto también la práctica política en el Foro por la Recuperación del Paraná, en los encuentros federales de soberanía, y algún día me dijo, tenés que conocer a Monteagudo, que como vos, me dijo, es periodista, fue periodista además de abogado y militar, y un hombre que trató de pensar la patria. Así que bueno, ahí vamos a estar, los esperamos, ojalá nos podamos cruzar por ahí, y están todos invitados. Por supuesto, y aquel que quiera adquirir el libro ya lo puede hacer, ¿no? Va a estar disponible, me imagino, en diferentes librerías del país. Así es, en realidad se agotó la primera edición, por eso ahora, esta semana justamente estamos sacando a la calle la segunda edición, lo estamos distribuyendo a partir de nuestras redes sociales, que son Por qué volver a Monteagudo, lo buscan así, van a ver que no hay demasiado en redes sociales de Monteagudo más que el trabajo que venimos haciendo, y también lo pueden conseguir en Mercado Libre. Perfecto. Germán, muchísimas gracias, les mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por el interés, un abrazo grande y esperemos cruzarnos mañana.